la actitud que tenemos delante de Dios cuando venimos en oración. Por eso les preguntaba yo, ¿cómo venimos delante de Dios? ¿Venimos con una actitud soberbia? Y tú puedes decir, ¿podrá haber alguien que sea soberbio delante de Dios? Claro que hay muchos delante de Dios soberbios. ¿O venimos con una actitud delante de Dios de humildad? ¿Cuál es la actitud que tenemos delante de Dios? Vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, Lucas 18. Vamos a leer del verso 9 al 14. Jesús va a narrar aquí una parábola de dos hombres que oran. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Vamos a leerla del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, de lo que nos estamos dando cuenta, dice, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, fíjense, puesto en pie, oraba, ¿cómo dice? Consigo mismo, esa parte es muy importante, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrón, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, mi Dios, en la cual nos permites, mi Dios, venir a tu casa. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de hablar de tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Padre Santo, que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea de parte tuyo, Señor, que mi carne mengue, Señor, para que crezcas tú. Ponemos en tus manos este tiempo y te pido, Señor, que como lo hacemos cada 8 días, que esta palabra, Señor, se integre en nuestro corazón, Señor, haga ruido en nuestra mente, Padre Santo, para que empiece a transformarnos a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta parábola encontramos dos hombres completamente diferentes el uno del otro, no tiene nada que ver. Dos hombres que van al templo a orar y dos hombres completamente diferentes a la hora de orar. ¿Sí? Vamos a empezar por el fariseo. Ya en otras ocasiones hemos hablado de los fariseos. Sabemos que los fariseos eran hombres respetados por su conocimiento, eran hombres que tenían mucho conocimiento en la ley, eran hombres considerados los más ortodoxos dentro de la interpretación de la ley, eran sumamente conservadores, ¿sí? Eran celosos de guardar la ley y eran celosos para que los demás guardaran la ley. Esos eran los fariseos. En la época de Jesucristo había alrededor de 6,000 fariseos y estos eran famosos. Recuerden que eran tomados por alguien especial, tenían buena reputación, eran muy apreciados en su tiempo hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que Jesús es el que los exhibió públicamente por hipócritas. Hay una parte de la Biblia donde dice, ay de vosotros. Esta cita no aparece ahí, pero se los voy a decir. Este es Mateo 23, 27, para que la apunten. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Y ese ay de vosotros está diciendo, pobres de ustedes, escribas y fariseos. Dice, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Esos eran los fariseos. Danos una idea a grandes rasgos. La palabra fariseo quiere decir separados. Aún ellos se sentían separados, aún ellos se sentían el pueblo escogido, ellos decían que eran descendientes de Abraham y que por eso ya tenían un boleto directo al cielo. Así eran los fariseos. ¿Sí estamos entendiendo lo que eran los fariseos? Para darnos una idea de la comparación, por qué el Señor está enseñando a los que estaban escuchando sobre un fariseo y un publicano.
Ahora vamos con el publicano. ¿Qué era un publicano? Este hombre era totalmente opuesto a un fariseo. Estos hombres se les acusaba de ser traidores a la nación judía, al pueblo judío, porque recaudaban impuestos para el pueblo romano. Recordemos que un publicano o un recaudador de impuestos podía comprar su papeleta o comprar cierto poder al imperio romano y de esa forma poder cobrar los impuestos. Entonces estos eran vistos como lo peor de la sociedad judía, y lo que eran ellos, los publicanos y los gentiles, eran las personas más repudiadas en la sociedad judía. ¿Sí? De hecho, hay una parte en Mateo 18, si no mal recuerdo, donde Jesús está hablando de la disciplina de la iglesia. Y dice que si tienes algún problema con tu hermano, lo reprendas y que traigas un testigo y que si no hace caso, lo tomes por gentil y publicano. Entonces, imagínense lo que era un publicano. Ahora, hoy sabemos de antemano cómo termina esta parábola que acabamos de leer. Sabemos quién es el malo del cuento y quién resulta ser el bueno del cuento, ¿sí o no? Sabemos cómo termina esta parábola. Pero cuando Jesús relata esta parábola, nadie se imaginó el final o el desenlace que iba a tener. Yo imagino que aquellos escuchas que estaban ahí, todos estaban escuchando, han de haber terminado como en shock. Porque han dicho, ¿qué es lo que están diciendo? Porque si nosotros conociéramos a los fariseos y a un publicano, antes de que el Señor leyéramos el verso 14, pudiéramos decir que el que iba a ser justificado iba a ser el fariseo, por los conocimientos que tenía y porque eran los que se paraban delante de las sinagogas, los que hacían las ofrendas, los que diezmaban todo lo que ganaban, y aparte ayunaban 2 veces a la semana. Podríamos decir que eran hombres aparentemente delante de Dios buenos, pero nosotros ya conocemos el final. Pero ¿qué pasaría si a estas alturas nosotros nos imaginamos y cambiamos los personajes? Si en vez de un fariseo ponemos a un famoso o a un eminente pastor de un seminario teológico muy famoso a nivel mundial, que lo pusiéramos en lugar del fariseo. Y en lugar del publicano pusiéramos a un narcotraficante o a un secuestrador de esos sanguinarios que cortan dedos y orejas. ¿Qué pasaría? ¿Qué diríamos? Pues el que se va a ir justificado va a ser el profesor del seminario. Y el que no se va a ir justificado y va a ser el narcotraficante, ¿cierto o no? Es lo mismo que intentó hacer el Señor Jesucristo, esta comparación tan de extremo a extremo para causar esa sensación en la gente. Recuerda que cuando predicábamos lo de la parábola del siervo malo, que no quería perdonarle al otro, decíamos que un rey no le iba a poder prestar a un siervo 10,000 talentos, era mucho. Pero acuérdense que el Señor estaba exagerando para causar un impacto en la gente que lo estaba escuchando. Lo mismo pasa aquí. El Señor puso de extremo a extremo, puso un fariseo y puso un publicano. Yo por eso decía la comparación. Que lo traslademos a nuestra época, pongamos a un maestro de seminario y del otro lado pongamos a un narcotraficante famoso. ¿Quién se les imagina? Chapo. Entonces Jesús nos presenta de una manera intencional a 2 hombres totalmente diferentes en costumbres, en prestigio, en profesión y al final de todo diferentes en adoración a Dios, diferentes en condiciones a Dios. Porque uno podría decir, no, el fariseo está más cerca de Dios por lo que hace y por lo que está diciendo él, más el publicano está lejos de Dios. Pero vemos que el desenlace es completamente diferente. ¿Sí estamos o no? Dentro de esto vamos a encontrar 2 oraciones. Una que es la del fariseo y otra que es la del publicano. Estos hombres suben al templo a orar. Ahora no sabemos si era la hora de la oración en el templo, porque acuérdense que había horas específicas en las que la gente iba a los templos a orar. No sabemos, pero dentro del contenido de la oración es donde vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar, lo que el Señor Jesús quiere enseñar. Vamos a ver la oración del fariseo. Vamos al versículo 11 y 12. Vamos a leer el versículo 11 y 12. ¿Ya estamos ahí? Dice, el fariseo puesto en pie. Yo imagino un fariseo erguido, puesto así bien derechito, sintiéndose muy. Oraba consigo mismo. No estaba orando con Dios, estaba orando consigo mismo. A mí me llamó la atención la traducción de la Reina Valera Gómez. Dice, oraba consigo mismo. Y la de Palabra de Dios para Todos dice, se puso a orar consigo mismo.
O sea, él estaba orando consigo mismo, estaba hablando para sus adentros y para sus afueras. No estaba hablando con Dios. Y se oraba consigo mismo. De esta manera. De esta manera. Yo me imagino, Dios, alguien soberbio, diciendo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Alguna vez han orado así? Señor, te doy gracias porque no soy como los demás pastores. Su soberbia, ese egocentrismo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Menciona tres pecados. Ni aún como este publicano. Así como que de menos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Todo lo que el fariseo está orando, te doy gracias porque no soy como este, porque no hago lo otro. Todo esto tal vez era verdad de lo que estaba diciendo el fariseo, tal vez era cierto. Pero sin embargo, este tipo de rectitud delante de Dios lo hacía impuro en la presencia de Dios. Quiero que pongas atención. Él se consideraba autorizado, él mismo estaba considerado autorizado para calificar a los demás y decir, este hace esto, este hace lo otro, y con esa autorización que él se había dado, se creía superior a todos los demás. De hecho, había un dicho en los judíos, en los fariseos, que decía que un fariseo valía lo que valían 12 judíos. O sea, imagínate cómo se sentían. ¿Sí? Llama la atención que podemos ver que su oración se divide en 2 partes. Fíjate que en la primera parte, él relata lo que no hace. Él dice, yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, y para rematar con todo lo demás, yo no soy como este publicano, que es traidor a la nación, yo no soy como este, yo sí diezmo, yo sí hago eso. Este hombre se ve que tenía una buena memoria de todos los éxitos, de todas las cosas que hacía con Dios. Las iba registrando en su memoria, todas las buenas obras que él hacía. ¿Por qué? Porque él está enlistando los pecados que según él no había cometido. Los está poniendo en orden. Ahora, la fachada de este hombre podría parecer respetable, podría parecer un hombre respetable, honorable ante los ojos de los demás. Si tú ves que alguien se para delante de Dios en una iglesia y empieza a orar de esta manera, pues, oh, qué hombre, ayuna, diezma, no es esto, no es lo otro, qué buen hombre o qué buena mujer. Y muchas veces nosotros podemos decir, no, qué bruto. Ahora, como te digo, sabemos el desenlace, pues decimos, oye, eso, qué bárbaro. Pero muchas veces actuamos así. Yo no soy tan borracho. Yo nada más me tomo unas cuantas. Aquel sí es muy borracho. No, aquel olvídate, aquel se pierde. Yo nada más me tomo 2 o 3. Eso no te exime de también ser borracho. ¿Si estamos o no? Aquel que está por allá le pone los cuernos a su esposa. Yo no. Yo nada más veo a las muchachas. Mateo 5 dice el Señor que todo aquel que mira a una mujer, la codicia, la desea, ya adulteró con ella en el corazón. Ah, tanto así, tanto así. ¿Sí estamos o no? ¿Verdad que sí? Todos somos pecadores delante de Dios. Todos somos pecadores delante de Dios. No hay ni un solo justo. Romanos 3:10. Acompáñame a Romanos 3:10. Romanos 3:10. En lo que lo buscas, muchas veces tratamos de justificarnos y hacer resaltar el pecado más grande de aquel con mi pecadito. No, pues yo nada más peco pequeñito. Que no se te olvide que el pecado chiquito y pecado grande es pecado a la vista de Dios. ¿Sí estamos? Todos somos pecadores delante de Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay nadie. Y aquel que dice, no, es que yo soy bueno. Yo no hago nada malo. Ese también es pecador. Vamos a la primera carta de Juan. Primera de Juan 1, capítulo 1, versos 8 y 10.
Está adelantito de la carta de Pedro. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso del 8 al 10. ¿Cuántas veces nos hemos sentido justificados delante de Dios? ¿Cuántas veces decimos, es que yo no peco tanto? Fíjense lo que dice, ¿estamos ahí? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen que no tienen pecado? Dice, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿De qué? De toda maldad. En el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Entonces, ¿quién será el mentiroso? ¿Nosotros o Dios? Claro que somos nosotros. La segunda parte de la oración, porque dijimos que había dividido en dos partes la oración del fariseo, la segunda parte de la oración, él menciona las buenas prácticas que llevaba a cabo. En la primera él dijo lo que no hacía y de lo que él se sentía orgulloso de no hacer. ¿Sí estamos o no? La segunda parte, él está mencionando las prácticas que él lleva a cabo como buen celoso de guardar la ley, como buen fariseo. Nuestros hábitos piadosos y sus virtudes lo distinguían de todos los demás. Él decía, yo por lo que hago, yo soy más que ellos, más que los pecadores. Él decía ayunar 2 veces a la semana. Él decía diezmar de todo lo que ganaba. Y yo no estoy diciendo que estas prácticas sean malas. Simplemente parecen ser ejemplos difíciles de imitar para muchos cristianos hoy en día. El ayunar, el diezmar, el desprenderse, es difícil. Pero a la vista de cualquier gente, ciertamente este fariseo podría parecer un hombre temeroso de Dios. Podría parecer un hombre que caminaba con Dios. Él estaba seguro de poder comprar la buena obra de Dios. Él estaba seguro de comprobar con cantidades y con fechas lo que él venía haciendo. ¿Sí estamos o no? Ahora, el fariseo se sentía orgulloso de lo que él hacía y de lo que no hacía. Se sentía orgulloso de todos sus hábitos que tenía y se sentía orgulloso de lo que no hacía, como el otro publicano. Al mirar las faltas de los demás, su confianza en este fariseo crecía más y más y más, porque se sentía más que los demás. Y eso pasa muy regularmente en nosotros. Cuando nosotros detectamos las faltas en los demás, nosotros nos creemos más que aquella persona, porque decimos que no recurrimos a tantas faltas como las que él tiene, o no hacemos tantas cosas como las que ellos hacen. ¿Sí estamos o no? Él comienza a decir esta serie de alabanzas diciendo, te doy gracias. El fariseo está dándole gracias a Dios, pero ¿por qué crees? Por su justicia propia, porque él se está justificando por lo que está haciendo, por sus obras. Y aquí hay un grave problema. Aquí es lamentable lo que está haciendo este fariseo, porque si nosotros decimos que nosotros nos podemos justificar o podemos alcanzar la salvación por nuestras obras o justificarnos a nosotros mismos, estamos cayendo en un error muy tremendo. Porque estamos diciendo que entonces el sacrificio que llevó a cabo, la obra de redención que llevó a cabo Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo no tiene efecto. Estamos diciendo entonces que nosotros podemos comprar la salvación, que nosotros podemos comprar la justificación porque me porto bien. Y no puede ser así. En una ocasión la platicaba yo con Israel, le decía que esto tiene un orden. El orden es primero ser justificados y luego viene la santidad, la santificación. Porque si hablamos de un revés, si hablamos de que primero tiene que haber una santidad, entonces después tú dirías, entonces como yo me santifiqué y yo estoy caminando a hacer bien las cosas, por eso es que estoy siendo justificado. No puede ser así. Nadie es justificado por sus obras. Nadie puede ser justificado por sus obras. ¿Sí estamos entendiendo o no? Él está diciendo, qué bueno que no soy igual a toda la gente. Qué bueno que soy diferente a todos. Yo sí cumplo. Eso es lo que está diciendo el fariseo. No menciona, gracias Señor por tu poder, porque gracias a que tu Espíritu Santo está en nosotros, puedo vencer la tentación. Gracias a ti no he caído en nuestros pecados. Gracias a que tú me estás guiando. Gracias a que tú me das la fortaleza, no he caído en pecado. No. Está diciendo gracias porque no soy como ellos.
no le está dando la gloria al Señor. Él solo tenía ojos para admirar sus propias justicias. ¿Cuántas veces creemos que por nuestras propias justicias somos justificados? Te voy a decir qué es lo que piensa Dios de tus justicias. Acompáñame en Isaías 64, verso 4. Isaías 64, verso 6. Te voy a enseñar qué es lo que piensa el Señor de nuestras justicias, la tuya y la mía, no nada más mía. ¿Ya estamos ahí? 64:6 Isaías. ¿Sí? Dice así, en el 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué serán nuestras mejores obras delante de Dios? No son nada. Si no son nada, ¿tú qué se cuente para ser justificados delante de Él? No puede. La oración del fariseo nos revela aquí algo peligroso. Vamos a ver algo peligroso. Algo de vivir aparentemente de una manera correcta y justa, pero vacía de Dios. El vivir aparentemente de una manera piadosa, vivir a lo mejor aparentemente de una manera recta, de una manera justa delante de los demás, pero vacía delante de Dios, tiene consecuencias tremendas. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿cuántas personas hay en el mundo que son buenas, que son justos? ¿Cuántas personas hay en el mundo que son caritativos y donan millones de dólares a fundaciones, levantan templos, construyen casas, ayudan a mucha gente? Son buenas personas, son justos delante de los demás. Pero yo te voy a decir algo, aún sea el hombre más bueno del mundo, la mujer más buena del mundo, si tú no tienes a Jesús como tu Salvador, no vas a poder ir al cielo. Así de fácil. Pero Señor, es que yo hice una iglesia tremenda, es que yo doné millones de pesos a la iglesia. ¿Eso qué? No eres justificado delante de Dios por eso. ¿Si estamos o no? Y el fariseo estaba diciendo que él estaba siendo justificado por todas las obras que él hacía. El tener una vida lejos de la gracia, lejos de la misericordia de Dios, nos va a llevar a tener consecuencias como el orgullo, el egocentrismo, el decir que yo soy mejor que los demás porque yo doy más que los demás, el decir que yo soy más porque yo no falto a la iglesia, el decir que yo soy más porque yo leo la Biblia todos los días, porque yo estudio todos los días. Eso nos va a hacer que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. En la oración del fariseo encontramos al soberbio, al engreído por la práctica material de la ley. Él empieza a despreciar a los demás por considerarlos pecadores. El fariseo siempre se consideraba justo delante de todos. Él era el justo, no había nadie más que ellos. Y cuando hablamos de soberbia, yo quiero que entendamos que nos referimos a una actitud de arrogancia. ¿Qué es el arrogante? La soberbia y los soberbios se autocalifican a sí mismos. Y autocalifican sus hechos por grandiosos, por magníficos, por estupendos. Yo soy lo mejor, yo hago esto, yo hago lo otro, gracias a mí. ¿Sí estoy? Esos son los soberbios. Y ellos disfrutan placenteramente de la contemplación de sus cualidades propias. Y menosprecian a los demás. Esos son los soberbios. Esto es lo que estaba haciendo la oración de este fariseo. Fíjate que el orgulloso no conoce el amor de Dios. No lo conoce. Y se encuentra lejos del amor de Dios. El orgulloso no quiere el amor de Dios. No busca la misericordia de Dios. Él siempre busca lo suyo. Se ensoberbecen los soberbios porque son ricos, porque son sabios, porque son famosos. Pero ¿sabes algo? Ignoran la profundidad de su pobreza y de su ruina. Están vacíos, están carentes de una vida llena de la presencia de Dios. ¿De qué les sirve su riqueza? ¿Sí estamos? Esta es la oración del fariseo.
yo espero que no nos hayamos identificado con la oración del fariseo. Vamos a la oración del publicano, en el verso 13. ¿Estamos ahí? Fíjense qué diferencia y qué contrastante es esto. En el verso 13, más el publicano, ya sabemos lo que es un publicano, es estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Yo me lo imagino apenado. Cuando tú has hecho algo malo y tú suelto tu culpa te delata, ¿cómo estás? No quieres ni voltear a ver a la persona a la que has hablado mal de ella o has hecho algo, estás haciendo nada más como... ¿Cierto o no? Así estaba este publicano. Dice, estando lejos, estaba lejos, no se acercó. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio. Yo no me imagino que estaba así. Yo me imagino que se había dado unos centos golpes en el pecho. A diferencia del fariseo, este mantenía una distancia con el altar. Yo imagino al fariseo delante del altar, puesto de pie diciendo, Señor, gracias porque yo no soy esto, yo no soy lo otro, y mucho menos como aquel que está por allá. Este estaba lejos del altar, este estaba lejos del fariseo. Y esto nos hace entender que tal vez así se sentía él por dentro, en una condición de distancia con Dios. Él debe haber pensado que estaba lejos de Dios y por eso él no tuvo esa osadía de acercarse más a Dios. Pero yo, ¿cómo me voy a acercar delante de Dios? ¿Sí estamos? Quizás solamente había entrado al templo dando algunos pasos. Yo imagino que dio unos pasos por donde está Abrí y ya no quiso entrar más. Le dijo, ya no me paro hasta acá adelante, yo me quedo ahí atrás. Imagínate la condición que iba este publicano. ¿Sí estamos o no? Ni siquiera se atrevía a alzar los ojos para orar. ¿Cómo se ha de haber sentido? Horrible. ¿Alguna vez se han sentido así delante de Dios? Una pena tremenda. Decirle, Señor, te fallé. No encontrar ni las palabras para decirle. Yo todavía ayer que estaba en la casa de ustedes en la noche, mi esposa y mis hijos fueron a acostar y yo estaba orando, estaba terminando las conclusiones de la enseñanza y algo me conmovió tanto que me puse a llorar y dije, Señor, perdóname, porque no puedo decirte nada, simplemente no soy digno de tu misericordia y de tu gracia. Perdóname, Señor, no encuentro las palabras para agradecerte lo que estás haciendo en mi vida. Siempre voy a ser un pecador. Y así con eso, yo me imagino a este publicano que estaba así. Este publicano estaba afligido. Este publicano estaba tan consciente de su condición delante de Dios que dijo, yo soy un pecador. Él estaba convencido. Él estaba con la cabeza agachada, con la convicción de estar a merced del castigo de un Dios justo y poderoso. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía justificarse? ¿Cómo podía ampararse o decir, Señor, bueno, déjame decirte algo? Pues yo como el publicano, como el fariseo, pues yo he hecho esto y esto y yo diezmo. No he dicho, el Señor me va a reducir la condena, no es cierto. Él sabía que no tenía palabra alguna para justificarse delante de Dios. No había ninguna justificación. Él sabía que su condición era totalmente un pecador. ¿Sí estamos o no? El publicano se golpeaba el pecho. Y yo me imagino un publicano que estaba así. Me imagino con unas manos así como las de Isra, delgaditas, dándose unos tremendos golpes en el pecho, diciendo, yo soy pecador. ¿Y sabes qué hace alusión a esto? Estás mostrando una señal visible del mal que se esconde en el corazón del hombre. Porque perverso es el corazón y engañoso que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Yo imagino diciendo, por tu culpa soy así, dándose duro. Dice, sé propicio a mí que soy pecador, está diciendo al final del versículo 13. Él estaba diciendo, ten piedad de mí, Señor. Ten misericordia, ten compasión, aplaca tu ira contra mí. ¿Qué diferencia al soberbio del fariseo? Hasta la postura para orar del fariseo y el publicano, hasta el hecho de decir, es que yo no soy como este, yo no hago esto. Yo me imagino a este
pidiendo misericordia. Y sus palabras de este publicano reflejan la condición de su corazón. Él tenía un corazón arrepentido y lo único que se atrevía a decir delante de Dios era: perdóname, Señor. Ten misericordia y piedad de mí, que soy un pecador. Ahora, ¿te imaginas tú al narcotraficante diciendo esto y al director del seminario diciendo lo del fariseo? Qué contrastante, ¿no? Es muy diferente la oración que hace uno del otro, y este publicano está diciendo: yo no necesito nada, yo no quiero nada, no dame, no quiero, no necesito, no ayúdame, simplemente ten compasión de mí porque soy un pecador. Y eso mueve la mano de Dios. El que tú reconozcas la condición delante de Dios, el que tú te reconozcas que no eres nada, el que tú te reconozcas que eres un vil pecador, eso mueve la mano poderosa de Dios a tu favor. Este hombre se veía a sí mismo como perdido. He dicho: no tengo qué hacer. ¿Qué hago? Es imposible escapar de la ira de Dios. A donde yo me vaya, el Señor me va a encontrar. No hay obra por grande que yo haga, así de todos mis impuestos, todo lo que les he robado al pueblo judío, así lo regrese. No va a haber nada más que yo me arrepienta y yo me considere delante de Dios lo que yo soy, un pecador. Este publicano estaba plenamente consciente de su verdadera condición delante de Dios. Tenemos que estar conscientes de la condición que tenemos tú y yo delante de Dios. Muchas veces, por ser cristianos, ya nos sentimos el pueblo elegido de Dios. Nos sentimos como los testigos de Jehová, que son 244,000 según dicen ellos, que son por los que va a venir el Señor. La misma cara que hacen ustedes también las hago. El hecho de venir a una iglesia, de ser cristianos, nos sentimos superior a muchos. Pero ¿sabes qué sentía el publicano? El publicano sabía que estaba solamente a merced de su perdón, de la misericordia y la gracia de Dios. Él es el único que pedía del Señor. Y yo estoy seguro de algo. Seguramente este publicano había hecho cosas buenas. Seguramente, a lo mejor tal vez era un buen padre, tal vez era un buen esposo, tal vez había hecho cosas buenas, pero para el publicano no era el momento de repasar sus éxitos. ¿No? Él sabía su condición delante de Dios, él sabía que no merecía nada a su favor, no confiaba en nada que él hubiera hecho por sí mismo, solamente estaba refugiándose en la misericordia de Dios. ¿Cuánto nos refugiamos en la misericordia de Dios? Cuando tú y yo aprendemos a refugiarnos en ese Dios de misericordia, a despojarnos de todo lo que tenemos y decir: no soy nada si no estás tú conmigo, si yo no me refugio en ti, si tú no eres mi aprisco, si tú no eres mi pronto auxilio, no soy nada. Entonces estamos siendo soberbios. ¿Sí estamos o no? Yo estoy seguro de que a este publicano no le faltaba una buena casa, porque la mayoría tenían mucho dinero por todo lo que robaban al pueblo. No le faltaba dinero, no le habrá faltado unos buenos tenis Nike, no le habrá faltado una buena sudadera. Tenía todo lo que él quería, aparentemente, pero ¿sabes qué es lo que él estaba reconociendo? Que si él no obtenía la misericordia, la gracia y el perdón de Dios, no le servía de nada todo lo que tenía. Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. La oración del publicano, por ser humilde, por reconocer lo que era delante de Dios, que era un pecador, sin levantar los ojos ni las manos, porque fíjate que estaba permitido que tú entraras al templo con los ojos levantados y las manos alzadas y que empezaras a suplicarle al Señor. Eso era bien visto por todos lo podían hacer, pero él no se atrevió a hacerlo. Ha dicho: ¿cómo me voy a entrar yo así? Todo lleno de suciedad, todo lleno de pecado, con los trapos de inmundicia, como habla Isaías. ¿Cómo voy a entrar con los ojos al cielo, con la cerviz en alto, con las manos levantadas? Señor, ya llegué. Porque él conocía su condición delante de Dios. La humildad es completamente diferente a la soberbia. La humildad es un acto derivado del conocimiento de nuestras propias limitaciones. Cuando yo conozco mis limitaciones, yo soy humilde.
Pero aquel que se sienten los muy, que no hay limitaciones, esos son los soberbios. ¿Sí estamos entendiendo, no? La humildad permite que reconozcamos nuestros propios errores. ¿Cuánto reconocemos nuestros propios errores? Muchas veces no nos gusta reconocer que nos hemos equivocado, y mucho menos con alguien más porque estás dando tu brazo a torcer. Pero cuando alguien es humilde, reconoce sus errores delante de los demás. Eso es lo que estaba haciendo este publicano. Estaba reconociendo sus errores. El publicano, con una actitud humilde, hace un reconocimiento sincero de él mismo, de sus faltas. Yo imagino que este publicano, al dar unos pasos dentro del templo, se empieza a escanear el solito. Dice, ¿qué hay dentro de mí bueno? Y pasa varias veces el escáner y pues no se halló nada, muchacho. Él empieza a escudriñarse por dentro y a ser sincero consigo mismo. ¿Cuántas veces somos sinceros con nosotros mismos? Este no encontró, dijo, bueno, es que sí soy traidor a los judíos porque trabajo para el Imperio Romano, pero pues también le doy domingo a mis hijos. Soy bueno en mi casa. No, él no encontró ninguna justificación porque dentro de él no había nada bueno. Él actuó con verdad dentro de sí y lo único que dijo, perdóname, Señor. Necesito tu perdón. No hay nada bueno dentro de mí. ¿Cierto o no? ¿Cuántos pueden decir que somos pecadores? Y que necesitamos de Dios. Necesitamos reconocer eso delante de Dios. No tenemos el control, ni lo vamos a tener. Si con lo poco que nos ha dado el Señor nos queremos volver locos, imagínate. Y vamos a observar aquí dos resultados. Ya vimos lo que era un publicano, lo que era el fariseo, ya vimos la oración del fariseo, ya vimos la oración del publicano. Ahora vamos a ver los dos resultados. Porque tuvo que haber dos resultados. Recuerden que a toda acción hay una reacción, sea positiva o sea negativa, siempre vamos a encontrar una reacción. Vamos a ver en el verso 14 la parte A. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cierto o no? El hombre que se acercó a Dios para recordarle sus buenas obras, para recordarle lo bueno que era, fue rechazado por Dios. Simplemente no pasó. No pasó. Porque él pensaba que podía comprar el favor de Dios por lo que había hecho. Yo te voy a decir algo, que todo aquel que confía en todo lo bueno que hemos hecho y que confías en todo lo que has hecho para agradarle a Dios, es rechazar la gracia de Dios. Porque por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios. ¿Cierto o no? El hombre que se acercó y confesó su pecado, su incapacidad para agradarle a Dios, diciendo todo lo que he hecho es vanidad y no es nada delante de ti, y suplicó por su misericordia, él fue el que resultó justificado. Y a simple vista, tú hubieras dicho al iniciar la historia, tenemos un publicano y un fariseo, ¿cuál va a ser justificado? Hubiera mucho va a ser justificado el fariseo. Pero es todo lo contrario. No es la estampa que tengas delante de Dios. Es lo interior, es lo que tú le muestras a Dios. Es tu incapacidad que tienes para perdonarte a ti mismo. Es la incapacidad que tenemos. Eso es lo que el Señor premia. ¿Sí estamos o no? Este hombre descendió justificado. ¿Por qué? Simplemente porque confió en una cosa. En la gracia, la misericordia de Dios. Es por eso. No por lo que había hecho. Y encontramos una advertencia en la parte final del verso 14. Dice, porque cualquiera que se enaltece, y en la versión de palabra de Dios para todos, dice, todo aquel que se cree mucho. Así dice la palabra de Dios para todos. Todo aquel que se cree mucho, dice, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Confiar en la justicia propia, en nuestras mejores bondades, es tomado por Dios como una autoexaltación. Es tomado como un enaltecimiento personal. Y esto es a costas de la gloria de Dios. Y esto, tú estás diciendo que por tus obras has sido salvado. Efesios 2:9. Acompáñame a Efesios 2:9. Yo espero que esta parte de la Biblia tú la leas y te lo aprendas. Desde el verso 8 tú puedes leer desde todo el capítulo 2.
Pero yo quiero que tú te aprendas estos dos versos. El verso 8 y el 9. Vamos a leer el 9. ¿Ya estás ahí? Efesios 2:9. Fíjate, dice, no por obras. El que escribe esto es Pablo. Dice, no por obras. ¿Qué es lo que venimos viendo ahorita? No es lo que el fariseo estaba diciendo, es que yo ayuno, yo diezmo, yo no hago esto, yo no hago otro. Dice, para que nadie se gloríe. Pablo está dejando aquí, o está orillando completamente a decir, no, nada de lo que tú hagas, por bueno, por mucho, por grandioso, por maravilloso, por exitoso, que pueda resultar, vas a ser salvo. Está diciendo, para que nadie se gloríe. Imagínate que llegaras al cielo y que llegara alguien y dijera, ya llegó el Isra, porque el Isra era el que manipulaba en la compu, el que ponía ahí los versos en la pantalla. Ábranle cancha, dile a San Pedro que ya llegó el Isra y que lo deje pasar. No es por obras para que nadie se gloríe. Yo estoy aquí en el cielo junto a San Pedro, junto a San Juan, porque yo fui bien bueno. Porque yo diezmaba, yo ayunaba, yo hacía esto. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Si estamos o no? Esto es un don de Dios. La salvación es un regalo inmerecido para ti y para él. No puedes trabajar por ella. ¿Sí estamos? El jactarnos de nuestras buenas obras, estamos despreciando la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Al decir que valen más tus obras, tus esfuerzos, tus donaciones, están diciendo que valen más que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate. Eso es ser soberbio. Estamos diciendo que somos nuestros propios salvadores, que no necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que estamos diciendo. Y esto es algo que Dios no puede tolerar. Dios no lo puede tolerar. Te voy a platicar una ilustración. Yo cuando la escuché me impactó. Un hombre mata a otro hombre y se va prófugo de la justicia. Y llega a vivir a una región lejana de donde había cometido el crimen. Y ahí se consigue un trabajo honrado. Consigue una muchacha, se casa con ella, se vuelve un buen esposo, un buen padre de familia. Es un buen vecino, todos los vecinos lo quieren porque es caritativo, ayuda a todos. Es un giro completamente de lo que él venía haciendo, un asesino, un delincuente, cambia completamente su vida. Pero la justicia no deja de buscarlo y da con él en ese pueblo y lo llevan preso. Y en el juicio su abogado de este hombre le dice, bueno, pero es que efectivamente él mató hace 15 años a aquel hombre, pero era un mal hombre. Era un delincuente, asesino, robaba, era alcohólico, drogadicto, pero ahora, de esos 15 años para acá, ha sido un buen hombre. Tiene una familia, es buen padre, tiene buen testimonio con la esposa, con los vecinos, toda la comunidad lo quiere, tiene un buen trabajo. ¿Y sabes qué dijo el juez? A mí no me interesa. Tú tienes una deuda pendiente con la justicia y la tienes que pagar. Y le dijo el abogado, pero te estoy dando las atenuantes para que tú le des la libertad. Le dijo, la única forma que le puedo dar la libertad es que tú des a tu hijo en sacrificio por él para que él quede libre. Y el abogado dice, lo voy a hacer. Te voy a dar a mi hijo para que tú dejes libre a esta buena persona. En cambio, el hijo muere en la silla eléctrica que le tocaba al delincuente y el delincuente queda libre por todo lo que había hecho. Pasa el tiempo y en un restaurante, en una ocasión, están de espalda a espalda, el que dio al hijo y el delincuente. No se ha dado cuenta ninguno de los dos que están presentes ahí, que estaban los dos. Pero el abogado se da cuenta que voy a hablar al Señor y dice, ¿se acuerdan que yo hace tantos años maté a una persona? Pero gracias a que fui tan bueno, a que cambié, a que hice una familia, a que conseguí un trabajo, a que soy tan bondadoso con todo el mundo, estoy libre. Y el de al lado está diciendo, eso es mentira porque yo di a mi hijo por ti. Eso es lo que el Señor dice. ¿Cómo podemos venir a decir tú y yo que somos buenas personas? Que gracias a que somos tan buenos y bondadosos, que no nos faltan las alas atrás en la espalda, estamos ganando la salvación. Estamos haciendo nada el sacrificio de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Es muy fácil dejarnos arrastrar por esta misma actitud del fariseo. Es fácil dejarnos arrastrar. Te voy a decir por qué. Cuando estamos convencidos
de que nosotros sí estudiamos la sana doctrina, y a mí me pasó en un tiempo. Es decir, tal vez como el fariseo. Qué bueno que yo predico la sana doctrina. No sé qué a muchos les ha pasado por la cabeza. El jactarnos de decir, nosotros no declaramos, no decretamos, no atamos ni desatamos. No tiramos a la gente que se revuelve como chapulín, qué bueno, nos sentimos bien dentro de nosotros, pero la verdad es que no deberíamos sentirnos bien, deberíamos de darle gracias a Dios que en su misericordia Él nos rescató de lo que éramos, y si Él nos ha dado la oportunidad de pertenecer a una iglesia de sana doctrina, es simplemente a su misericordia del Señor. ¿Sí estamos o no? Es fácil jactarnos porque yo sirvo en la iglesia, yo soy el anciano de la iglesia, yo soy el líder de la iglesia, y sin mí no se hace nada. Pues ¿quién eres? ¿Eres el Espíritu Santo? ¿Cierto o no? Es fácil jactarnos, entonces es fácil ponernos en el lugar del fariseo y a orar como el fariseo. ¿Verdad que sí? Y quizás hemos comenzado a creer que tenemos una vida muy justa como cristianos. Termina el cristiano y hasta como que nos hacemos así como el fariseo. Como que sacamos el pecho así como que ahí viene el cristiano. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque observamos a los demás. Observamos lo que nos rodea, la sociedad que nos rodea. Una sociedad llena de inmoralidad, de avaricia, de libertinaje, de homosexualidad, de robo, de adulterio, de idolatría. Y todos esos pecados, yo no los hago, porque yo soy cristiano. Y son pecados sumamente escandalosos y grotescos. Yo no. ¿Verdad que sí? Y aparentemente tú y yo no practicamos estos pecados, entonces yo comienzo a sentirme bastante bueno en mi vida cristiana, porque no robo. ¿Sí estamos? Y entonces yo me empiezo a justificar yo solito. Me empiezo a sentir justificado yo mismo. El publicano está convencido de la posición que tiene delante del Señor. Él se sabía que era un pecador. Él solo no pide perdón por unos pecados, pide perdón por todos. Está implorando la misericordia de Dios por ser pecador. Él dice, ten misericordia de mí. Cuando dice, sé propicio a mí. Él no se compara con nadie en lo absoluto. A él no le preocupa estar a la altura de nadie. Él lo único que le preocupa es estar delante de un Dios recto y justo. A él no le importa si había un publicano más publicano que él. ¿Sí? Al darse cuenta que él estaba solo delante de Dios con una mochila tremenda, llenamente de pecado, ¿sabe lo que hace? Él suplica por su misericordia. No se justifica. Pero es que, Señor, es que... Nada. Pero nada. Es que el día que la pastora Santiago se cayó, yo la levanté. ¿Eso qué? Nada. No hay justificación alguna. ¿Sí estamos? Tenemos que acercarnos a Dios, sabiendo nuestra condición que tenemos delante de Él, sabiendo que tenemos un Dios santo, un Dios justo. Dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Acompáñame a la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro 5, 6. ¿Ya estamos ahí? Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Vamos a la conclusión. Y todos dicen, gracias a Dios. Vamos a la conclusión. Preguntas, no me las contesten. ¿Dónde está basada tu esperanza para la vida eterna? No me las contestes. ¿Dónde está basada tu esperanza para la vida eterna? ¿En qué te estás basando? ¿En dónde está puesta tu esperanza? Porque podemos llegar a pensar que somos tan buenos que no merecemos castigo alguno. Yo conozco gente que dice eso. Es que yo he sido tan bueno.
tan noble que no merece castigo alguno. Podemos llegar a pensar que no hemos sido tan malos. Podemos llegar a creer que Dios es tan bueno y lleno de amor que no va a mandar a nadie al infierno. Fíjate que no deberíamos estar preocupados por quién se va a ir al infierno. Deberíamos estar preocupados por quién nos vamos a ir al cielo. Porque si tú lees la historia y tú lees la Biblia, vas a encontrar que todos vamos directo al infierno. Todos. No es al revés. No es al revés. Todos van al cielo y unos cuantos se van. No. Todos vamos directo al infierno. Y por la gracia y misericordia de Dios es que algunos vamos a ir al cielo. ¿Verdad que entonces es diferente? Muchos dicen, es que Dios es amor y no va a poder mandar a nadie al infierno. Tienes razón, Él no lo va a mandar. Tú ya compraste tu boleto. Podemos creer que hemos hecho mucho bien al prójimo. Yo te voy a decir algo, fíjate lo que te voy a decir. Sentirse seguro de ser salvo no es lo mismo que ser salvo. Sentirse seguro de que, soy salvo, no es lo mismo que ser salvo. ¿Sí? No olvidemos al fariseo, él confiaba en sí mismo, en sus obras, se justificaba y menospreciaba a los otros. Vamos a Proverbios 14:12. Esa es la última cita bíblica que vamos a terminar. Proverbios 14:12. Fíjate lo que dice. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho. Es que yo estoy haciendo bien. Y muchas veces yo lo he sentido también, estoy haciendo bien. Y cuando vengo y me confronta la palabra de Dios, digo, ¿sí estamos? Dice, pero es camino que lleva a la muerte. No es lo que te guste, no es lo que tú quieras, no es lo que yo quiera, no es lo que a mí me guste, es lo que Dios demanda, es lo que Dios quiere que tú hagas, no por bienestar de Él, por bienestar tuyo. ¿Sí estamos o no? Jesús está tratando con esta experiencia de sentirse orgulloso por la justificación personal, por nuestros logros espirituales, nuestros logros personales, de cumplir la ley, de lo que Dios nos establece. Y la conducta de este tipo de personas nos va a reflejar que la confianza está desprovista, está lejos de la misericordia y la gracia de Dios. Es lo único que nos va a hacer notar. Ahora, esta confianza personal ha llevado a muchos a la perdición, a sentirse confiados en sí mismos. Y yo creo que este fariseo estaba contento de que hubiera gente como los publicanos. Pues ¿cómo? Claro, porque así podían resaltar sus buenas obras. ¿Cuántos podemos decir que estamos contentos porque allá afuera hay más pecadores que nosotros? Que allá afuera hay más mentirosos que nosotros, que allá afuera hay más groseros que nosotros, hay más borrachos que nosotros. Entonces así nosotros podemos levantar el cuello y decir, es que yo no soy tanto como aquellos. ¿Verdad? Aquí caemos en un error. El error consiste en que hemos definido al pecado no como Dios quiere que lo veamos. Le hemos buscado una definición que nos hace sentir bien a nosotros. Lo hemos separado en pecado grande y en pecado pequeñito. Y Dios ve el pecado como pecado. Eso, y generalmente lo hemos descrito en sus formas más obvias, en sus formas más grotescas, en las que tú y yo no resultamos culpables, como por ejemplo, el cristiano puede hacer una lista del pecado y primero el adulterio. Ay, Dios me libre, porque yo no soy adúltero, gracias. Otro dice, la fornicación, ay, yo no, gracias a Dios, yo no. Yo no robo, yo no secuestro, yo no esto y esto. Y lógicamente de esta forma es bien fácil no ser pecador. ¿A poco no? Es bien fácil no ser pecador de esa forma. Pero el problema no radica en esos pecados escandalosos, en esos pecados grotescos, no. Radica en los pecados refinados que practicamos los cristianos. A ver, ¿cómo? ¿Hay pecados refinados? Sí, así hemos puesto otros pecados refinados. Pecados que la gente buena como tú y yo hacemos.
como dicen las niñas florecitas, pecados que las niñas bonitas hacen. Las niñas bien. Los cristianos, yo no robo, yo no adultero, no fornico, pero sí juzgo y critico a mi hermano. ¿Sí estamos? También hablo chismes, guardo resentimiento en mi corazón, tengo un corazón amargado, pero no mato, pastor, pero te falta perdonar. Soy impaciente, soy irritable, soy envidioso, soy egocentrista, soy lujurioso, soy avaricioso, amo el poder, amo los elogios, amo lo material, amo el dinero. No, pues mejor sale y mata a 2 personas. ¿Sí me estoy explicando, no? Es bien fácil decir, es que no robo, no mato, no digo groserías, no adultero, pero sí hacemos todo lo demás. ¿Verdad que sí? Tenemos que ver la gravedad del pecado no como tú quieres, no como el mundo te lo ha enseñado. Tenemos que ver la gravedad del pecado como Dios ve el pecado. En eso va a erradicar el problema de cómo estás viendo tú el pecado. No tomemos el pecado escandaloso o el pecado refinado a la ligera. Al fin y al cabo es pecado delante de Dios. Para terminar, yo quiero que te lleves 2 preguntas a tu casa. Que las respondas con lo más profundo de tu corazón. Que te examines así como el publicano cuando entró al templo y buscó dentro de sí a ver si había algo bueno. ¿Y qué crees? No encontró nada. Llévate estas preguntas. De verdad, examínatelas, pregúntatelas y contéstalas siendo lo más honesto posible contigo mismo, aunque el resultado no te agrade. ¿Cómo te sientes en tu caminar con Dios? ¿Cómo te sientes en tu caminar con Dios? ¿Cómo te sientes delante de Dios? Y la otra sería, ¿te sientes mejor que los demás? Medítalo, piénsalo y ponlo en tu corazón. No me lo digas a mí, háblalo con el Señor. Que nuestra oración de ahora en adelante sea: Dios, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Que esta sea nuestra oración de ahora en adelante. Cuando tú te humillas delante de Dios, el Señor moverá tu mano a favor tuyo. Pero cuando tú vienes en una actitud exigente, arrogante, desafiante delante de Dios, lo único que vas a obtener te vas a regresar como este fariseo que se regó sin nada. ¿Sí estamos? Yo creo que es momento de examinarnos como individuos y examinarnos como iglesia. Nosotros siempre hemos procurado que la iglesia crezca, que crezcamos juntos. Y no jactarnos, ahora lo vemos de esta manera, en una sana doctrina, en una sana enseñanza, pero sí caminar lo más apegado a la palabra de Dios. Somos carne y podemos fallar, y de que vamos a fallar, eso es seguro. Pero tenemos que estar tomados de la mano de Dios para seguir adelante, y que el día que fallemos, que caigamos, levantarnos automáticamente y seguir adelante. Y eso va a venir de escudriñarnos constantemente nosotros mismos, de saber qué es lo que estamos albergando en nuestro corazón, de no justificarnos a nosotros mismos, de buscar el favor de Dios y no el de los hombres. Cuando nosotros lleguemos a hacer eso y nuestra conciencia esté así, veremos cosas impactantes de parte de Dios. Todo lo podemos hacer, pero es trabajo que tú te llevas personal. Estás en nuestras oraciones, eso tenlo por seguro, no lo dudes. Nosotros oramos por cada miembro de la iglesia, desde los más chiquitos hasta los más grandes. De verdad, oramos todos los días por ustedes. Pero ustedes también tienen que evaluarse, ustedes también tienen que saber qué condición están delante de Dios, qué es lo que estamos haciendo. ¿Le estamos agradando a Dios o no le estamos agradando a Dios? ¿Qué es lo que estamos buscando de Dios? ¿Qué es lo que yo quiero obtener de Dios?
Tenemos que buscarnos, que examinarnos. Y cuando estemos delante de Dios y reconozcamos de nuestro más fondo, de nuestro corazón, decir: Señor, soy pecador. No tengo con qué agradecerte. Nada de lo que he hecho, Señor, es válido delante de ti. Perdóname. Perdóname por tener esa actitud. Perdóname por ser soberbio. Perdóname por intentar mandarte muchas veces. Perdóname. Perdóname. Ten misericordia de mí. Hablaremos tal vez hasta de un nuevo nacimiento dentro del cristiano. ¿Estamos? ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Vamos a ponernos de pie, vamos a agradecerle a Dios este tiempo, vamos a agradecerle a Dios porque nos ha dejado su palabra, y gracias a su palabra podemos intentar caminar como Él quiere. Darle gracias por su misericordia, darle gracias por su amor. Si tú te sientes deudor con Dios, ¿cuántos son deudores? Dale gracias al Señor. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, esta tarde. Te damos gracias, mi Dios, porque realmente ha sido bueno. Yo no sé, mi Dios, yo hablo a título personal, Padre, pero yo cada que leo tu palabra, Señor, y la escudriño, Señor, me doy cuenta que no hay nada bueno dentro de mí, Señor. No hallo nada, Señor, dentro de mí, nada, Señor, que yo pueda, Señor, poner delante de ti, Señor. Reconozco, mi Dios, que gracias a ti yo estoy en este lugar, Señor. Reconozco que gracias a tu misericordia estoy delante de ti, mi Dios. Y si no fuera así, Señor, yo estaría perdido, Señor. Si no fuera que tú nos has visto con ojos de misericordia y compasión, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, estaríamos perdidos, estaríamos desbalagados, mi Dios. Estaríamos a merced del maligno, estaríamos a merced, Señor, de este mundo, Señor. Te doy gracias, Padre. Y así, Señor, como tú has puesto esa pasión, Señor, en mi corazón, has puesto ese gozo, Señor. Yo te pido, Señor, que así lo pongas en mis hermanos, Padre. Que tengamos esa pasión, Señor. Ese gozo por buscarte, Señor, por estar contigo, Señor. Que queremos agradarte, cierto, Señor, queremos agradarte, pero como lo dice tu palabra, como dice Pablo, si alguien quiere gloriarse, gloríese en el Señor. No tenemos de qué gloriarnos nosotros, no tenemos nada, Señor. Pero sí me puedo gloriar en ti. Me puedo gloriar en que diste a tu Hijo por mí. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias por esta iglesia, Señor. Te doy gracias, Padre, porque nos has separado, mi Dios. Somos esas ovejas, mi Dios, de las cuales habla mi Señor Jesucristo en Juan 10. Esas ovejas que son de otro prado, Señor. Gracias, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios, porque en medio de todo, Señor, estás haciendo una iglesia fiel, una iglesia comprometida, Señor. Una iglesia que sí, es verdad, somos confrontados, Señor, cada 8 días con tu palabra, mi Dios, pero salimos, Señor, llenos de tu presencia. Y eso es más valioso, Señor, que el oro y la plata, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos en Cristo, Señor. Yo sé que muchos hermanos aquí presentes, Señor, están creciendo espiritualmente, Señor. Están siendo renovados, están siendo transformados, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Te doy gracias por ello, Padre. Te doy gracias porque eso significa, Señor, que somos bien vistos delante de ti. Te damos gracias, Padre. Damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que mis hermanos tienen preguntas, Señor. Y así, Señor, como tú me has revelado, Padre, yo te pido que así seas con ellos. Guíales, Señor, en tu palabra. Dales esa hambre por escudriñar, Señor, la Escritura, Señor. Dales esa revelación, Dios. Que cada que abrimos tu palabra, sentir ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, mi Dios, sentir esa emoción de si voy a llegar a abrir la Escritura. Gracias, mi Dios. Gracias por mostrarnos, mi Dios, que podemos caer, Señor, y ser como ese fariseo, mi Dios.
sentirnos justificados, mi Dios, porque nos hemos autonombrado cristianos o hijos tuyos. Pero queremos ser como ese publicano, Dios. Reconocer que somos pecadores delante de ti, reconocer que no tenemos nada bueno, mi Dios, que no nos hemos ganado nada, que no somos acreedores a nada, sino solamente por gracia y misericordia tuyas. Te alabamos en el nombre de Jesús. Te pido, mi Dios, que tú bendigas, Señor, los hogares de mis hermanos aquí presentes, que tú bendigas sus trabajos, bendigas sus manos, mi Dios. Te pido, Padre de la gloria, que nos des la oportunidad de testificar en el lugar donde tú nos pongas, Señor, que somos tus hijos, Señor, que pertenecemos a la familia de la fe, Dios. Te pido, mi Dios, que hay alguien entre nuestros hermanos, Señor, que está enfermo. Te pido, Señor, que tú trates con su enfermedad y dentro de tu voluntad, Señor, de tu misericordia, tú le sanes, mi Dios. Pero primeramente, antes de una sanidad física, mi Dios, yo te pido que haya una sanidad, Señor, espiritual. Una sanidad interna, mi Dios. Te pido si hay alguna necesidad dentro de esta iglesia, mi Dios, como falta de trabajo, Señor. Yo te pido que tú pongas los medios, Señor, para que mis hermanos puedan conseguir un trabajo, Señor, y ellos sean proveedores de su hogar. Te pido que si hay alguna dificultad, Señor, dentro de los matrimonios, mi Dios, si hay alguna aflicción, yo te pido que nos des sabiduría, Señor. Haznos sabios, Padre, en tu palabra, para poder resolver esos problemas, mi Dios. Te pido que donde no haya amor, Señor, ahora, Padre, el Espíritu Santo, Señor, llegue, Señor. Te pido, Señor, que en nuestros hogares, donde ha habido tinieblas, donde ha habido oscuridad, ahora, Señor, esa luz que es mi Señor Jesucristo llegue con poder, Señor. Pongo en tus manos, Señor, todas las necesidades de mis hermanos, todas sus aflicciones, todas sus cargas, Señor, todas sus penas, mi Dios. Yo no las conozco, Padre, pero tú sí, tú no eres ajeno al dolor de tu pueblo, Dios. Y te pido que tú obres, Señor. Si muchas veces, Señor, no comprendemos tu actuar, si muchas veces no entendemos, Señor, no nos explicamos por qué, Señor, nos dejas padecer, por qué nos has dejado pasar por tantas situaciones, será porque así tú lo quieres, mi Dios, y porque así es tu voluntad, y ahora lo entendemos. Queremos venir a ti, Señor, tomando nuestra cruz y siguiéndote, Señor. Queremos estar contigo en buenas y malas, no solamente en la abundancia, Señor, no solamente en la felicidad, sino aún en la tristeza, aún en la escasez. Queremos estar, Señor, delante de ti, Señor amado. Somos deudores, mi Dios. Nos has perdonado, Padre. Nos has dado una vestidura nueva, mi Dios. Nos has integrado nuevamente a tu familia, mi Dios. No tenemos cómo pagarlo, mi Dios. Simplemente tenemos que perseverar, Señor, en ser santos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Despídanse unos de otros.